Bueno amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Como puede haber alguna confusión, esta tertulia la estamos grabando lunes 4, no martes 5, que es cuando ustedes están viendo la tertulia, lunes 4. Pues como hay aquí una persona que quiere hablar de lo que ha pasado hoy lunes 4, pues por eso, en fin, lunes 4, aunque ustedes la ven martes 5. Como no tenemos mucho tiempo, yo voy a decir que me gustaría hablar de Tezzano, de Venezuela, de los Goya, de los miserables de la sexta, haciéndole el caldo a Maduro. En fin, tendría que hablar de muchas cosas. Lo voy a hacer en un comentario aparte, grabaremos aparte y lo subiremos aparte. Así que vamos ya con la tertulia. Hoy nos acompaña don Arcadio Domínguez, muy bueno. Don Arcadio. Buenas noches. Don Ignacio Guerra, muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Manuel Betancor, muy buenas noches. Estamos grabando además, para que ustedes lo sepan, a las 4:30 de la tarde, porque este señor que está aquí a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, nada más y nada menos que va a ver a Orlando Deportivo de Las Palmas, que ya es ser forofo, ¿eh? Inasequible el desaliento. Exacto. Hay que estar ahí, en fin, hasta el final de la liga. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Hay apuestas diversas, en fin, que yo conozco algunas, y que probablemente, bueno, puede pasar de todo. De aquí a final de la liga, estamos todavía en la primera semana de febrero y queda mucha liga por delante. Las Palmas no lo está haciendo bien. Y todos confiamos en que remonte y que además incluso pues los demás fallen. Pues, tienen que darse esas dos circunstancias. Veremos. Yo creo que sí, La cosa no. Y yo también tengo ganas de hablar de los presupuestos generales del Estado, del tirano Maduro. ¿Cómo era el tirano, no? Sí. Que la semana pasada estuvimos en esta tertulia. Y bueno, los que vieron la tertulia de la semana pasada, resulta que en ese momento todavía estaba Pedro Sánchez pensando en fin, que no había que salir precipitadamente a apoyar al candidato de la oposición, al presidente de la Asamblea Nacional, sino que había que dar la oportunidad hasta el domingo pasado, para que el señor Maduro pudiera convocar elecciones. Yo fui muy crítico con esa postura tibia del señor Sánchez, y luego al día siguiente, 48 horas después, pues ya se le quitó el velo de los ojos y ya pasó a llamarle tirano. Es decir, pasó de ser un hombre con capacidad para poder convocar unas elecciones anticipadas y tal, y pacificar la crisis de Venezuela, y pasó de eso a ser un tirano, que es una palabra bastante dura. Bueno, han pasado muchas cosas. Nosotros aquí yo creo que demostramos nuestra preocupación, porque estuvimos casi una hora hablando de este asunto. Preocupación porque Venezuela y Canarias tienen lazos de sangre muy conocidos. Hay muchísimos venezolanos que han tenido que esconderse, venirse para Canarias, y muchísimos canarios que han nacido en Venezuela también, hijos de padres canarios, por esa corriente que siempre hubo de simpatía entre Canarias y Venezuela, hasta el punto de que algún medio de comunicación de allí llaman a Venezuela la octava isla, ¿no? Este es un asunto cruento. Yo estoy ciertamente preocupado, entre otras cosas, porque en las últimas horas parece ser que el señor Maduro pues apuesta más por armar a la población civil que en ceder la posibilidad de que haya una transición pacífica. Y las cosas se están complicando mucho. Yo, de todas maneras, espero que más pronto que tarde se arregle este asunto pacíficamente. Esta de los martes no es precisamente una tertulia municipal, pero como Ignacio Guerra es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y hoy tiene un importante enfado, yo diría que hasta que cabreo, pues va a hablar de un tema muy concreto que le ha ocurrido hoy a él y a mucha más gente. Y yo se lo agradezco porque saben que normalmente respeto la condición de las tertulias y no hablamos de los temas municipales, pero la verdad que este gobierno municipal ha pasado de ser malísimo a una tomadura de pelo. Lo que ha ocurrido el lunes de esta semana, lo que ha ocurrido con los presupuestos es ya kafkiano, insisto, es una tomadura de pelo. El lunes hemos estado
para un pleno de presupuestos. Primero había convocado dos comisiones de pleno para hablar del mismo tema. Primero hay que aprobarlas en comisiones de pleno y luego en pleno. Yo estaba en Vegueta desde las 10 de la mañana. Las comisiones no empezaron hasta las 11:30, el pleno no empezó hasta la 1, pero es que el pleno se convocó 10 minutos antes de la 1 de la tarde. Las comisiones, no tuvimos la convocatoria. Empezó la primera comisión de organización y funcionamiento, el señor Aridani Romero era el presidente, sin tener la convocatoria. Tuvimos los concejales, esto es, hay que entenderlo, los concejales tuvimos que interrumpir el inicio de la sesión, decirle, oiga, señor presidente, no hay convocatoria. Nosotros estamos aquí por buena voluntad, porque ustedes nos han dicho, hoy, por cierto, nos habían dicho a las 10:30 de la mañana, son las 11:30. Hoy nos iban a convocar, está empezando la comisión y no hay convocatoria, no era oficial. Esto es algo ya de tomadura de pelo. Sinceramente, yo lo lamento mucho, pero lo que ha ocurrido este lunes ha sido verdaderamente calamitoso. Y además, para más INRI, de las cosas muy importantes que iban a pleno, insistimos, el presupuesto es la norma más importante de cualquier administración, pero además iba la plantilla. La plantilla se envió el domingo por la tarde a los concejales de la oposición, el domingo por la tarde. El pleno es verdad que hacía unos días antes, pero bueno, en general es una, insisto, yo lo lamento mucho de verdad, pero es una tomadura de pelo absoluta lo que ha ocurrido con este pleno de esta semana y lo que está ocurriendo con los presupuestos. Y yo lo lamento, pero había que decirlo, yo lo agradezco que me haya dado la oportunidad de decirlo. Bueno, como decía Arcadio, estuvimos hablando un poco de Venezuela. Yo al final aporté un dato, ¿no? Porque aquí nos estamos llenando la boca con el pueblo venezolano y sin embargo cuando llega nuestra responsabilidad de poder atenderlo no ha sido así. Yo había comentado que según datos de Eurostat y según datos de SEAR, todos sabemos que hubo un llamamiento por parte del anterior presidente del gobierno de España, haciendo un llamamiento a los venezolanos que quisieran venir a España, que no tendrían problema para ser acogidos, ¿no? Y según estos datos, pues resulta, según consta aquí en los datos que yo he podido buscar, porque en aquel momento no lo tenía, simplemente lo había leído, hay todavía 34.000 resoluciones pendientes y que solamente el Ejecutivo no ha concedido el asilo más que a 4 venezolanos por trimestre. Y ha tenido que intervenir en el mes de octubre la propia Audiencia Nacional para autorizar la estancia en España a ciudadanos de Venezuela ante la dificultad para acceder a comida, medicamentos o vivienda en España. Entonces, ¿pero eso es porque el gobierno retiene o porque hay funcionarios que no dan el golpe que debieran? No, yo no sé si es porque deben o no deben. Pues porque 4 es un número. Sí, claro, es que no, pero hombre, si usted dijera que de 30 y pico mil hay 300, pero 4. Sí, pero bueno, pero las urgencias que se tienen, por ejemplo, la mayor parte del asilo a las personas procedentes de Siria, la mayor parte de ellos sí se concedieron, incluso desde el gobierno del Partido Popular, pero sin embargo cuando se hace un llamamiento a una situación de la que se habla tanto sobre Venezuela, llegan aquí y resulta que... ¿Pero quién no hace su trabajo para que los venezolanos puedan...? No, simplemente lo que ha conseguido concedido el gobierno de España. Ahora cada uno que lo interprete como quiera. Estos son los datos que proceden del Eurostat y del SEAR, ¿no? Entonces me refería a eso. No sé qué quiere de que hablemos. A mí estuve viendo ayer el problema de la secta de Évole y fue muy clarificador por muchas partes, ¿no? Entonces, ¿a usted le pareció bien la entrevista? La entrevista yo creo que adoleció más de... O sea, la parte que a mí realmente esperaba un poco sobre cuál era la situación y las medidas que ha tomado el gobierno y tal, creo que se dedicó muy poco y realmente lo que hay es un verdadero drama humano, aparte de la lucha política interna y desde el exterior igualmente, ¿no? A mí me parece que el señor Évole y todas las cestas son unos gamberros de mucho cuidado, pero de muchísimo cuidado, millonarios todos ellos, a costa de que la cesta esté en quiebra y sostenida por Antena 3. Desde el punto de vista periodístico puede ser una buena cosa, aunque es darle cancha a un dictador y a un tirano, pero el señor Évole no le preguntó por los asesinados, por las milicias esa que está armando, no le preguntó por la tumba o el helicoide que es donde torturan a los que... Sin embargo, este sinvergüenza, a mí me lo parece Jordi Évole y toda la cesta, por caja, esa entrevista es por caja. Y no hay derecho. Yo no tengo datos de eso. No hay derecho. No tengo datos de eso. En fin. Yo vi la entrevista y desde luego quedé ciertamente preocupado porque a estas alturas, esa entrevista si la llega a realizar hace un par de años pues tendría un pas.
Jordi Évole No hubo otra. juega su... Sí, Sí, pero la de ayer es una entrevista que ha sido hoy muy criticada por personas independientes, gente de los medios de comunicación. Esta mañana fue objeto de muchas tertulias. Cuando digo esta mañana digo el lunes. Y la verdad es que Évole no hizo ni siquiera de Évole. Es decir, Évole es una persona que tiene como, digamos, misión principal la provocación. Todo su trabajo televisivo conocido está basado en ese fan terrible que es el Jordi Évole, ¿no? Pero me parece lamentable que a las preguntas más o menos comprometidas que le hacía, porque tiene un buen cuestionario, las respuestas que daba, en este caso Nicolás Maduro, eran inconsistentes, flojas, pero él no repreguntaba nada y dijo algunas cosas fuera de contexto, bastante también preocupantes. El señor Maduro, por decir el señor, pero que Évole pues no entró en el fondo de la cuestión, más bien digamos que jugaba a hacer un papel un tanto distante. Y no se puede ser distante cuando las cosas están como están. De ninguna manera. Hay un consenso internacional muy poderoso alrededor de la crisis de Venezuela, que no es de antes de ayer. Es una crisis bastante dramática y que no puede ser que este señor diga, bueno, ahí en la misma entrevista, que le está dando las armas a la sociedad civil y que son 50.000 los que tienen por todo el país preparado y que cada uno sabe lo que tiene que hacer. A mí eso me parece, Juan Manuel, me parece esto bastante duro. La semana pasada estuvimos aquí nosotros nuestro propio debate que ya pasó, ya eso me parece viejo. Creo además que Pedro Sánchez o alguno de su entorno estaba viendo esta tertulia porque cambió radicalmente de posición. O sea, en 24 horas cambió de posición Pedro Sánchez. Si tenemos un poco de memoria, así fue. Y tú, de hecho, así es una defensa, yo creo que la formal que el Partido Socialista está manteniendo en este tiempo. Pero tenemos un problema y es que tenemos un presidente de gobierno que va constantemente rectificándose a sí mismo, un día y otro también, y son muchas cosas, y comete errores de bulto. Yo lo veo así, y te doy más ejemplos. Mira, yo no lo veo así. Mira, el sábado va a Zaragoza, muy bien, como líder socialista, a presentar al candidato a la autonomía, ahora para el 26 de mayo, en Aragón, y a la candidata a la alcaldía de Zaragoza. Y delante de un montón de gente, un auditorio repleto de personas, va y dice que, está bien que haga la propaganda de su gente, y si quiere después hablamos también de Pepu, pero en Zaragoza este sábado, hace nada, va y dice, aquí tenemos la próxima candidata a la alcaldía de Zaragoza, la primera mujer que va a ser alcaldesa de Zaragoza. Vamos a ver. ¿Está mal? Sí, pero muy mal, Es algo de lo que presumía incluso. Pero espérate. Muy mal porque ya Zaragoza ha tenido alcaldesas. Ya la ha tenido. Y no una alcaldesa de segunda fila, sino importante, conocida por cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad política. Tú mismo la conociste. Y entonces, ¿cómo va a ser la primera alcaldesa? ¿En qué? Fue presidenta de... ¿Rudí? La primera presidenta, además, del Senado. del Congreso. Congreso. Fue alcaldesa de Zaragoza. Además, la primera mujer presidenta. Digo yo, pregunto, ¿o les pasan mal los papeles? ¿O se equivocan? O se equivocan. ¿Por qué no, se equivoca mucho. ¿Se equivocan? No, pero es que, claro, esa es una. No magnifiquemos cuestiones, te has O equivocado. se equivoca tanto como dice que el que va a votar al precandidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, y resulta que él no está en esa agrupación socialista de Madrid. No, pero son más cosas que habría que reconocer. Como aquí se presentó Arcadio, presentó a José Miguel Pérez, que no lo era. No, pero Juan Manuel, pero es que él dijo que iba a votar a ese y no está en la agrupación. No está en la lista de votantes. Pero no es eso. Hay que reconocer algunas cosas, porque en abril de 2017 él habla de Susana Díaz como la que está designada a dedo por el partido para hacerle frente a él, lo mismo que él ha hecho hoy con Pepu
respecto de los otros candidatos. Claro. Y son cosas que la gente se queda un poco En así. poco diciendo, tiempo. "No, puede ser". No, el partido ha presentado por encima de tal, y yo digo que en la época de Arcadio o en la época de José Miguel Pérez tampoco No, eran pero militantes. no es eso, y se sino- presentaron por No, pero Pero que tú, está muy bien, estás pero que haciendo uno, una defensa pero uno que no es- puede decir que se una coloca- cosa y la contraria después. Vamos a ver. Porque lo, no. lo que yo aspiro, aunque yo no lo apoye Sí. ni le vote, es que el presidente del gobierno esté con la cabeza bien puesta, esté fresco y sepa de lo que está hablando y que domine la situación. Los datos más Elementales. elementales. Si tú ves que él no quería meter la pata, si tú ves que mete la pata de esta manera, tú dices, bueno, este es el señor que a nosotros nos está dirigiendo el país. No, va como pollo sin cabeza. Lo que no es un error, Juan Manuel, es la pretendida superioridad moral de la izquierda, no es un error. ¿Pero qué Eso lo superioridad tienen- moral lo de la tienen izquierda? asumido, hombre, sí, es que quieren dar lecciones todos los días. Hombre, Y, otros es que presumen de ir a cualquier constitucionalista, ¿no? comunidad No, de España, decir que los socialistas van a poner las primeras mujeres, que no han puesto una mujer nunca en primer... Aquí en Canarias lo conocemos, es que Las Palmas de Gran Canaria ha tenido una alcaldesa del Partido Popular, el Cabildo de Gran Canaria ha tenido una alcaldesa del Partido Popular, Luisa Fernández Rodríguez fue alcaldesa ya en Zaragoza y además fue la primera presidenta del Congreso. O sea, que venga el Partido Socialista todos los días encima, con una desfachatez tremenda, a quererse arrogar la superioridad moral que nosotros las mujeres, oiga, pues demuéstrelo. Quieren primarias, hagan primarias. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en Gran Canaria los candidatos han salido de primarias. Bueno, en definitiva, si es que no les vamos a criticar porque hagan lo contrario, pero hagan algo en condiciones, algo coherente. El Partido Socialista hace primarias y ha sido el adalid de las primarias, sin Oye, duda ves alguna. hablar de primaria en el Partido Popular. verás No, que pero son no rojos. estoy, es que Pero de todas formas, ves lo que ocurre, nunca- Juan Manuel, sí, si me nunca- dejas nunca- terminar, sí, ves te lo doy que ocurre, que nosotros no defendemos ese... No presumen de primaria, que ustedes sí. Eso es. Ese es el asunto. No, pero oiga, si ustedes necesitan o quieren hacer primarias o quieren poner mujeres al frente, pónganlas. Pero encima no presuman de algo que es lo contrario. Y el presidente del gobierno puede tener un error, sin duda alguna. Todos somos humanos y podemos tener un error. No puede pretender tener una superioridad moral sobre los demás. No puede tenerlo. Y eso es lo que está demostrando. Y además, una vez tras otra, no es una vez sola, una vez tras otra. Entonces eso tiene que acabar ya. Yo creo que en ese sentido, el presidente del gobierno debería ser algo más humilde. Y por ejemplo lo hemos visto con Venezuela. Hemos tardado 8 días a lo que él después ha calificado como un tirano darle vida. Y estos 8 días, ¿sabes cómo han terminado? Con 1 hora y media del señor Maduro en una televisión de España. Esos 8 días, fíjense ustedes, es que terminaba el plazo con 1 hora y media del señor Maduro, a que el señor Guaidó no estuvo en ninguna televisión. España le ha dado al señor Maduro 8 días de plazo para no saber qué. Por cierto, el señor Sánchez ha dicho hoy que España lidera la respuesta. Oye, yo, sinceramente, por favor, el ridículo ya está bien. España la ha liderado porque la sociedad española le ha exigido y le ha obligado a hacerlo ayer, lo que tenía que haber hecho hace 8 días, y no terminar esos 8 días con 1 hora y media en televisión de un dictador y un tirano, como ha dicho el propio Sánchez. Primero, no creo que haya que hablar de superioridad moral, porque podríamos hablar de la superioridad moral constitucionalista y de patriotismo y de españolísimo que pretende dar el Partido Popular junto a otros todos los días, de quién es constitucional y quién no es, ¿no? Pero bueno, cada uno su estrategia política, que diga lo que quiera. No creo que sea superioridad moral, ¿no? En lo que has comentado, yo dije en la tertulia pasada que muchas veces las cosas depende de cómo se mire, ¿no? Si sale muy pronto, se le hubiese achacado que no contase con la Unión Europea porque forma parte. Si sale muy tarde, porque tenía que haber salido antes. Y cada uno lo puede ver a su manera, ¿no? Lo que está claro, y recuerdo las palabras de Pedro Sánchez cuando dice cómo 3 líderes europeos con ideología diferente han sido capaces de ponerse de acuerdo para tener una postura común en el asunto o en la crisis de Venezuela. Crisis que también es humanitaria y, como ya dije antes, pues el gobierno de Rajoy tampoco... era una cosa es hacia afuera y otra cosa es hacia adentro, ¿no? Porque hay muchos venezolanos ya aquí que no tienen todavía ni la residencia y vinieron en el 2017. Ustedes llevan 7 meses gobernando, ¿no? Por eso, en octubre la audiencia ha dado permisos de residencia para que puedan tener acceso a eso. Se podría haber hecho antes también de Carlos Bresola. Pero bueno, no quiero hacer política con este
con este asunto, porque al fin y al cabo a mí me preocupa sobre todo la parte humanitaria, ¿no? Entonces, al final, que si no debe de hacerlo, que si debe dar, que si le lleva a Tirano, que si le dice tal, bueno, pues cada uno puede tener su opinión respecto a eso. Lo que importa y lo que decía él, que como siempre ocurre en política exterior, siempre se demandaba por el anterior gobierno una defensa y una lealtad al Estado en su política exterior, y resulta que ya llevamos mucho tiempo, prácticamente desde que llegó el Partido Socialista, y aquí de lealtad no hay ninguna, en ningún caso. En ningún caso. Bueno, yo quería decir al respecto de esto último que acaba de decir. Sánchez dice, exigimos lealtad al Partido Popular y a Ciudadanos en las políticas. ¿Y por qué a Podemos no se lo exige? ¿Por qué a Podemos no le exige lealtad? No, es que Podemos está apoyando unos asesinos, como es Maduro y el gobierno venezolano, y ¿por qué no le exige lealtad a Podemos, que es su socio? ¿Por qué no le exige lealtad en la política? Canaria y Esquerra Republicana y al otro. Vamos a ver, si la política de Pedro Sánchez... Los que están demandando cosas... Sí. Usted lo enreda todo con el ánimo de justificar a un inútil como el que tenemos en la Moncloa. Claro, vamos a ver, le exigimos lealtad. Y a tus socios Podemos, que está con el dictador y el tirano y asesino, ¿por qué no le exiges lealtad? No han dicho nada en contra. Cuando el gobierno tomó esa postura... ¿Cómo que no ha dicho nada? No, cuando tomó esa postura... ¿Qué? No ha habido en contra, ¿Cómo que no? Ha salido todas las declaraciones de Podemos, en contra. todas las declaraciones de Podemos, y hoy peor todavía, en contra de lo que ha dicho el gobierno. Y la Comisión Europea no se ha manifestado como política exterior. Ha sido el Parlamento Europeo, porque después los gobiernos han ido por libre, porque como bloque la Comisión Europea no se ha pronunciado. Y además sale hoy Sánchez, cuando ya lo había hecho Francia, Alemania y el Reino Unido. El último, coño. Iberoamérica tiene que ver mucho con nosotros, en fin. Yo no termino de entender su postura porque usted es un hombre inteligente, usted es buena persona, pero defender esta postura... No defiendo esa postura. Lo que pasa es que cada uno lo ve y uno querrá prisa y el otro querrá pretender otra cosa. Y lo último es, parece que se ha intentado relacionar la entrevista que se le hizo a Maduro el domingo con el gobierno de España. Bueno, quien se lo quiera creer, pues perfecto. Claro, no tengo ninguna duda. Sí, perfecto. ¿Tú crees que no? Que el gobierno le dijo a Évole que fuera... Mira, hay un entramado mediático. Un entramado. Pero vamos, es visible. Sí. O sea, eso no es una cosa tampoco que pertenezca a la ficción. Es algo que está ahí. Como todos sabemos también, no se trata de estar nombrando, pero yo creo que cualquier lector mediano sabe que que Prisa, el periódico del País, que la cadena SER... cadena SER, vamos a ver, debe de tener un poquito de humildad, porque me hace gracia porque... que a mí lo que me hace gracia... No, me hace gracia porque resulta que hablas de humildad, atribuyéndola a los demás, y dices con una frecuencia y una tranquilidad tan pasmosa como que, bueno, todas las cosas tienen su cara A, su cara B, o todas las cosas, y no es exactamente así siempre. Tú estás haciendo una valoración que no puedes demostrar. No es exactamente así siempre. Hay casos... como en el caso de Venezuela, que yo por eso no trago, no paso, por ahí no. En el caso de Venezuela no se le puede dar la oportunidad a un tirano que organice unas elecciones. Aparte que no las quiere hacer, ahora porque ya lo he dicho. ¿De eso has dejado la televisión? No. Déjame llegar a eso. Vamos a ver. Evidentemente, los medios de comunicación en España no son neutrales, no descubro nada nuevo. Hay cabeceras de medios de comunicación muy conocidas que apoyan, pues unas opciones de derecha, de centro derecha, cada día, todos los días. Y otras, a los de izquierda, cada día y todos los días, ¿no? Eso es así, pero eso no es ningún secreto, ni tampoco es para escandalizarse. Eso ya sabemos, yo sé cuando leo un determinado medio de comunicación o cuando conecto con una cadena de televisión, más o menos sé cuál es la orientación de esa cadena de televisión. Ahora, a mí lo que no me parece de recibo, te lo digo con toda tranquilidad, no me parece de recibo que tú a todo esto lo hagas un totum revolutum, que mezcla las cosas de una manera tremenda, y esa fe, la fe del carbonero que tienes en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no confía en ya ni sus propios correligionarios. Si no quería Susana que fuera la campaña electoral de diciembre pasado en Andalucía, porque no quería.
Y estas cosas son bastante... Y yo tengo también derecho y tengo una opinión, me quedo bastante inquieto con observar y ver cada día cómo tenemos al frente del gobierno a una persona que va dando tumbos y se va contradiciendo él a sí mismo con una frecuencia pasmosa. Y que evidentemente que ahora mismo el gran asunto pendiente son los presupuestos generales para el 2019, pues todavía él está ahí esperando a que ese presupuesto sean apoyados. ¿Por quién? Porque le dieron los votos para que estuviera de presidente del gobierno. Obvio también, sí. Obvio. Pero esa gente porque que... Esquerra Republicana creo que va a presentar una enmienda a la totalidad. No, sí. Y entonces luego ya no es tanto... No, pero Podemos. No, Podemos es su principal socio. Pero no es el único. No, Podemos es su principal socio. Pero con Esquerra lo ha intentado, ¿eh? Mira que hacer un consejo de ministros en Barcelona como el que hizo Pedro Sánchez el otro día, a mí no se me olvidará. Es decir, llevar allá 90.000 policías para... ¿90.000? Bueno, 9.000. ¿9.000? ¿Seguro? Sí. Bueno, Vale, esos fueron los datos que 9.000, dio... 9.000, sí. 9.000. Pero ahora me vas a cambiar el argumento en función... Contando los que estaban allí. Vamos a ver. Entre todos los Estos cuerpos. que estaban allí. Vas a cambiar... Pero no lo llevó. Vamos a ver, la importancia del asunto va a estar en función del número de policías. Saco el tema para resaltar que ha hecho todo lo que está de su mano para conseguir ese voto, que yo digo, un voto espúreo de los independentistas catalanes para aprobar sus presupuestos. Eso lo ha hecho, eso está. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hombre, Que no puede serlo, no puede hacerlo. claro que no se puede negociar con personas que lo que quieren es justamente... El único que ha negociado con los independentistas ha sido Pedro Sánchez. es la misma situación. O sea, estamos hablando de cosas... ¿Cuándo hemos estado en la situación en la que estamos hoy día con Cataluña? La situación Nunca. La situación en la que se está viviendo en España, incluso con la propia moción de censura, incluso con la gran diversidad que hay dentro del Parlamento y que se cree... se vaticina que las próximas también será todavía mucho más complicado. Esta es la España en la que estamos viviendo, no es la España del bipartidismo, pero es lógico. Sí, Sánchez no. Claro. Por terminar con Venezuela, por mi parte, los presupuestos son interesantes. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en Venezuela hay una situación dramática, y a situaciones dramáticas hay que ponerle alguna solución. No se pueden poner paños calientes, ni se puede estar una semana a ver si es que, sinceramente, el plazo de 8 días es para que Maduro, el señor Maduro, que yo creo que se le conoce ya, convocará elecciones. Eso fue el plazo que le dio el presidente del gobierno de España a un tirano dicho por él, por el presidente del gobierno de España. Oiga, sinceramente, o sea, de verdad, todavía tenía algún atisbo de esperanza o de que pudiera convocar elecciones, porque esa fue la condición. Y hoy ha salido, oiga, como la condición que yo puse fue y no ha habido elecciones, hombre, yo creo que esto es más serio. Esto es muy serio. Esto es mismo una hace 8 situación días era humanitaria. No, Esto es una catástrofe humanitaria y no se le puede dar prerrogativa a lo que es un presidente que además no es legítimo, y eso se puede decir porque de hecho las urnas han sacado a otro para darle 8 días para esto. Y terminando con la entrevista, oye, Juan Manuel, yo sin duda, yo sé que hay medios de comunicación, todos tienen su línea editorial, pero me poner en duda que La Sexta está apoyando al gobierno, yo sinceramente... sinceramente tampoco lo veo. creo. Yo no lo pondría en duda, pero bueno, en cualquier caso cada uno es libre de verlo, bueno, cada uno es libre de verlo. Bueno, en cualquier caso, presupuestos del Estado, hombre, el señor Sánchez... su tabla de salvación vendrá por ahí, a ver, porque hombre, a nosotros nos gustaría conocer cuáles son los pactos. Sí nos gustaría, ese pacto que tú a veces dices es oscuro, no, pero si es que no tiene que ser oscuro, nos gustaría saber cuáles son las conversaciones que el gobierno de España tiene con el gobierno de una de sus comunidades para aprobar los presupuestos, que sería bueno saberlo. Sería bueno esas reuniones que tienen con las comunidades, con la comunidad de Cataluña especialmente, porque unos votos importantes, más allá de su socio, más allá de su vicepresidente económico que parece ser que tiene Podemos, ¿no? Pero en cualquier caso unos presupuestos que es que ya cada vez lo cree menos gente, incluso el Banco de España. Ya, no solo fuera de España. Ingresos ficticios. Sí. Exacto, no solo fuera de España. Le voy a decir una cosa. Si una televisión del ABC o de La Razón hubiese entrevistado a Pinochet, esa izquierda que se cree superior intelectualmente estaría ahora armando un lío. Bueno,
Pues esto es con ¿Eso es lo Jordi que yo Évole. combato? Esto es con Jordi Évole y Maduro, que es un asesino igual que el otro. Un asesino igual que el otro, un torturador igual que el otro. Y el Gran Guayón, Jordi Évole, todos los que forman esa cadena son todos, dicen ellos, comunistas, pero comunistas millonarios. Pero yo le tengo que decir una cosa, aquí donde está Arcadio sentado, estuvo José Manuel Soria siendo ministro de Turismo. Y yo le dije, ¿cómo es posible que el gobierno de Soraya Sáenz de Santa María, que fue la que lo hizo, permitiera la fusión entre Antena 3 y La Sexta, que era ilegal? Y es todavía ilegal. Si alguien quisiera meterle mano, rompe esa fusión. Y él, con un gesto de estos como diciendo, ¿de qué sabes tú? Y le tuve que decir, yo sé, tanto como tú, se lo dije así. Porque eso, lo que está haciendo La Sexta hoy, que no es que apoye al PSOE, que también, sino que apoya fundamentalmente a Podemos, culpa directa del gobierno de Rajoy. Culpa directa del gobierno de Rajoy. Pues yo sobre eso no Usted te voy a solo decir. tiene que decir, tiene razón, yo lo Juan que, Carlos. no, yo lo que, Claro, yo lo que hombre, soy... ahora, Profundiza en eso. No, vamos a ver. Siéntete contento. Ese tipo de cuestiones, usted sabe que yo muchas veces lo he hablado y creo que quien todavía esté con la simbología de izquierda-derecha está equivocado. Pues media Está España. totalmente equivocado. Pues Por un media, lado, y media por España otro. está equivocado. Ayer, Para mí está equivocado si en entonces media Sánchez España. está Estoy en la otra España. No, estoy hablando de... La simbología de ese- derecha. ese- Sánchez la saca todos los días. Es que a mí no me gusta eso de Pero izquierda no derecha. es un Pero es que discurso. discute, yo siempre, Pero vamos a ver, sé incluso- coherente. El discurso de Sánchez está bueno, pero es que- basado en la izquierda y en la derecha. Bueno, pero es que también hay el discurso de los partidos de derecha, llamados partidos de derecha, es el tema del populismo, el radical, Sí. la supremacía Sí. moral, Tú anticonstitucionalista. no estás con Es ese que eso es discurso. yo no estoy con esos discursos. No estás con, con ese ninguno. discurso. Pues estás apoyando a ninguno. Sánchez, que está totalmente metido en ese discurso. No, A tope. ¿será que no estoy? Que no estoy apoyando a Sánchez. Porque no estoy en ese Pues- discurso pues del ya- populismo, el yo me radical, voy de- la extrema derecha. Claro, yo no estoy en ese discurso, ni creo que aquí, si esto tuviese los teléfonos abiertos, empezamos a hablar lo que significa populismo, radical, todo este tipo, las personas no supieran, la gente lo que entiende es del día a día y de sus propios problemas. Mire, ¿Entiendes? mira, Yo creo, yo estoy más usted por vio- ese discurso usted y no en vio- un discurso de militantes hacia militantes o simpatizantes Yo no a vi- simpatizantes. yo no vi, Estamos en otra cosa. No vi el sábado la entrega de los premios Goya. En el 24 horas de por la mañana al día siguiente vi algunos discursos. Y entonces sale allí una chica, que no sé quién es, porque para mí las actrices españolas, yo no veo cine español ni de coña, solo he visto una película española en los últimos 10 años, que fue la de Campeones. Esa es la última película que yo he visto y la única que he visto en los últimos 10 años. Sale una actriz y agarra el Goya y dice: porque las mujeres somos pocas, porque las mujeres somos tal. Es muy difícil ser mujer. Conozco a centenares de mujeres, ninguna vez es difícil ser mujer. Somos las mujeres, y todo el mundo aplaudiendo. Y entonces se levanta un tipo que gana un corto, no me acuerdo ahora mismo el nombre del corto, pero que es un tipo de Podemos, que la productora... ¿Eh? El de Gaza era. El de Gaza, exactamente, el de Gaza. Se levanta ese tipo que es de Podemos, que es una productora de Castilla-La Mancha, subvencionada por el gobierno de Castilla-La Mancha, y dice: Israel no, porque Israel, los palestinos, y todo el auditorio aplaudiendo, incluida la actriz que había dicho anterior. Y entonces uno dice: vamos a ver, o todos estos tíos son gilipollas, que lo son, porque claro, ¿cómo se puede hablar de los musulmanes en el tono en el que hablaba y compaginar ese discurso con el de la mujer cuando son apaleadas y apedreadas, y cuando son adúlteras se las cargan, y cuando cuelgan a los homosexuales de... Israel es el único país democrático de toda la zona. Y además uno terminó, Almodóvar termina diciendo: y además Israel no, porque no sé qué y tal. Vamos a ver, uno que salió diciendo: ¿y Eurovisión en Israel? No. Fue lo que digo. Y vamos a ver, un cantante o una cantante, depende cómo se mire, israelí, es la única Trans. trans que ha ganado, y allí no la apedrean, y aquel hablando de los palestinos, que son todos terroristas. ¿Usted ha ido a Belén? No. Belén está en la zona palestina. Hay un muro, tiene que cruzar por allí, están los israelíes con la ametralladora, no sé qué, un lío tal, y el cambio de Israel a Palestina es tan asombroso
después de los miles de millones que le han entregado, que se los maman estos, porque son todos unos golfos, desde Arafat al que está ahora allí. Y claro, cuando uno oye eso, dice, pero vamos a ver, ¿de qué están hablando esta tía que acaba de hablar del discurso de la mujer? ¿Cómo puede estar aplaudiendo a este que está hablando bien de los musulmanes? Pero coño, pues eso es lo que pasa. Y uno dice, estos están todos muy mal de la cabeza, ¿eh? Y eso era allí. Entonces, bueno, pues ellos sabrán. Por tanto, ni todo es verdad ni todo es mentira. ¿Cómo Y que todo no? depende. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? Claro que es verdad. Déjame esto que está- terminar. No estoy hablando de esto. No estoy hablando, estoy hablando de otra hay de la cuestión, otro debate. de la cuestión, no, otro debate no, de la cuestión que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, eso es, si yo me posiciono en este lado, ¿no? Todo lo que está en este lado está bien y todo lo que está en No, este lado está mal. No, eso no, se- eso eso, se es llama- lo como se ven las cosas. Ah, aquí. bueno. Entonces, por eso estoy diciendo yo que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y mucha gente, no está en esas cuestiones. Está en las cuestiones de trabajar juntos, tanto sea para llevar una política exterior común, como sea sobre un modelo de Estado. Que podemos estar más de acuerdo de que si hay que concertar más o defender más la pública. Son diferentes modelos, ¿no? O lo mismo ocurre en la educación. Y eso es lo que a la gente realmente le interesa. No porque viene, y usted me lo ha oído decir, cuando a veces alguien presenta una moción y desde el otro lado se pretende completarla para que tampoco sea una cuestión de ellos. Ese tipo de políticas me parecen políticas viejas, de la época del 900. ¿Entiendes? Estamos en un mundo en el que las cosas están cambiando tan rápidamente, y lo hemos visto aquí cuando uno espera tener que hablar de una cosa y pasa y resulta que el día anterior ya nos obliga a hablar de otro tema. Las cosas están cambiando tanto y tan rápido que nos cuesta. Es lo mismo. La globalización está produciendo enormes cambios y lo que son los elementos financieros y el gran capital está dominando muchas veces esto, porque con el mismo tema de Venezuela o con lo que pasó en Irak no es solo una cuestión humanitaria, se ha visto claramente que no es cuestión humanitaria, y poco ha cambiado en esa zona después de lo que se hizo, ¿no? Entonces yo lo que estoy hablando es, a mí que tachen al otro de esto y tal, a mí sinceramente me trae sin cuidado de cómo me tachen y de cómo tachen a otro, porque yo aquí sí he reconocido cuando ha habido determinadas políticas del partido en el que actualmente estoy y que está mal, pues yo digo que estoy mal, que usted muchas veces me dice que sí, yo pretendo ser un verso libre en el partido, pero porque tengo ideas propias, estoy en un partido que me deja, cuando no me deje me voy. Lo está haciendo en este momento, porque Sí, usted dice pues claro que no sí, cree en esa que ideología no creo. de izquierda a derecha, Claro. pero está defendiendo la postura de Pedro Sánchez. Estoy defendiendo la postura de Pedro Sánchez cuando estoy de acuerdo con él y no la defiendo cuando no estoy de acuerdo con él, y creo que lo he hecho. Y creo que aquí, quien nos está viendo, si me ha escuchado realmente, no he sido muy incongruente en las cosas. No estoy por la defensa de un partido. Bien, alcalde. Mira, eso tiene un nombre, la Sí. posición, claro, tiene un nombre, la posición que tú adoptas cada semana en la tertulia se llama buenismo. Como cualquier ciudadano que se Bien. siente aquí. Yo no voy a criticarlo porque cada uno tiene derecho a colocarse en la posición que le es más cómodo. Bien, La que cree. yo al buenismo no lo voy a atacar. Me parece incluso que necesitamos muchos buenistas en el mundo. Si estamos hablando de fútbol, por ejemplo, hay muchos buenistas que hablan de, en fin, ahora que estoy hablando muy en serio sobre el equipo, en fin, y va a muerte con su equipo, sea cual sea el resultado, sea cual sea la directiva que digamos que dirija ese equipo y los fichajes que se hagan. Eso se sigue llamando buenismo. Y eso a mí, de verdad, que no me importa. A mí también, como tú dices, me trae sin cuidado ese tipo de cosas. Ahora, si hablamos de las lentejas, si hablamos de la gobernación de un país, si hablamos de política en mayúsculas, si hablamos del ayuntamiento, del cabildo, que son la cosa pública, la administración de lo público, ya no me sirve ese discurso de buenista. Aquí tienes que ir a lo que tienes que ir. ¿Política vieja? Claro. Para mí no hay más política más vieja que la que ha traído Podemos hace 5 años. O sea, Podemos nace en el 14. El 14. El 14. Y ha venido con la política más antigua, más rancia, que creíamos superada, que es la política del 18, del siglo XVIII, del siglo XIX, con el comunismo de los más viejos. Pero es que resulta que si yo lo veo y tú dices, bueno, tienes derecho, claro que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Parece que unos más que otros, por cierto. Porque si eres de ultraizquierda no hay problema ninguno,
Si eres de ultraderecha, eso ya es una cosa terrorífica. Ese discurso Bien, para ambos lados, bien, ¿no? bien. Entonces, si Solamente hablas de una parte. Sí, No, está- sí, para ambos lados. Claro. lo ha No, dicho. por eso te digo. tienes todo tu derecho a colocarte en la posición que te dé la gana. Ahora, no me vas a negar a mí que eso que tú criticas de política vieja son los con los que se apoyan tu partido. O sea, tú no estás aquí ahora mismo como yo, que soy un analista político independiente, como sabe Isabel Guerra, perfectamente, que ella más lo defiende, ¿no? Ella lo sabe. Entonces, cuando vienes en representación de un partido político, una de dos: o dices tú, yo estoy en otra tesis y sigo y soy de la minoría dentro del partido, pero no defiendo, como haces con frecuencia, contra viento y marea, posiciones que son indefendibles. Esa es mi... Para ti son indefendibles. Yo creo que esto es una tertulia política, vamos, creo que no tengo duda, hay políticos de política activa, yo creo que, Juan Manuel, tú estás en política activa, mi sensación por lo menos es esa, yo por supuesto, que soy concejal de un ayuntamiento y como bien dice Arcadio, analista político, además... Muy independiente. De varios medios. Y además, eso iba a decir, es que no está solo en este medio, de varios medios, y de los buenos según dice la gente. Yo creo que no está mal que defendamos en nuestras posturas políticas. Yo creo que eso, vamos, yo me sentiría avergonzado si yo no defendiera las posturas de mi partido. Y es verdad que alguna vez don Juan Carlos me lo ha dicho, usted no va a criticar a su partido, digo, yo lo critico en sus condiciones, y alguna vez que hace algo más, y alguna vez he dicho, pero en cualquier caso, lo que quería decir, claro que voy a defender las posturas, y es importante, fíjate, Juan Manuel, lo que decías del día a día, lo que le importa a los ciudadanos, sin duda alguna, pero es que de lo que estamos hablando, Venezuela, estamos hablando del día a día de muchos canarios que están allí, y de muchos venezolanos que tienen que estar aquí. Es que estamos hablando del día a día. Y eso hay que solucionarlo, y eso se soluciona con decisión. No estamos hablando del sexo de Los Ángeles, yo te aseguro que no. Yo creo que cuando hablamos de Venezuela, hablamos del día a día de mucha gente. Cuando hablamos de los presupuestos, hablamos de que... pero es que además son datos ciertos. En España, el Partido Socialista lo que ha producido es paro. Pero es que esos son datos que están encima de la mesa. ¿Sí? Cualquier etapa que, oye, ha habido, la etapa, no hay muchas, ¿eh? Es verdad que España ya tiene un periodo de democracia largo, pero gobiernos no ha habido tantos, los podemos contar con las dos manos, y los datos están ahí, es cierto. Quien ha traído el paro es el Partido Socialista, y quien ha traído el empleo es el Partido Popular. Cuando quiera discutimos con datos encima de la mesa. Cuando quiera lo discutimos. Vale, después ya están los mantras de, claro, se crea empleo, cuando se crea empleo, se crea el peor empleo del mundo. Pero cuando se destruye. Si es que el Partido Socialista ha destruido siempre empleo, ya ha engrosado las listas del paro continuamente. Y ahora estamos en unos presupuestos que además traen subida de impuestos para gente. Lo del diésel es kafkiano lo del diésel. O sea, es que no tiene sentido por ningún sitio. Que todos los habitantes de este país y los autónomos, que es verdad que se les está dando por otro lado, y eso nadie lo ha ocultado, que por cierto, hombre, también hay que decir que los autónomos ya vienen de una época que han defendido bien sus derechos y ya tenían ventajas, porque parece que los autónomos las ventajas solo son de ahora, y las hay en estos presupuestos, y eso ya lo hemos dicho, pero oye, el impuesto del diésel es que va contra esos que tú estás beneficiando por otro lado. Entonces, en cualquier caso, del día a día hablamos. En todas las cuestiones que nosotros tratamos aquí hablamos del día a día. ¿Y somos políticos? Yo creo que Arcadio también, aunque sea analista, y en eso estamos, y eso hay que defenderlo. Sí, entonces, cuando estamos hablando de superioridad moral, no creo que haya superioridad moral. Simplemente se lo cree, yo he dicho que se lo cree. Yo entiendo que está en un partido político y tú vienes, yo creo que ha quedado claro, yo no estoy en esa postura. Punto. Aunque sea el Partido Socialista. Perdona, yo ahí no. Espera. O sea, ¿Tú no vienes aquí en defensa del Partido Socialista? Yo vengo a defender en las políticas en las que creo, pero cuando no estoy. ¿No son las del Partido Socialista? Si no estoy de acuerdo con ellas, no. No, en general. No me hables del 3%. Tú cuando vienes aquí no vienes a defender las políticas del Partido Socialista Obrero Español. Defiendo las del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista Canario. Sí. Bueno, porque creo en ese modelo y creo en esa política. Ahora pero que eso claro. no quita para que cuando se meta la pata lo diga también. Pero eso como tú has dicho, tú nunca lo vas a decir. Las excepciones. Esa es la diferencia. Porque tú has dicho que cuando ustedes meten la pata, o el Partido Popular mete la pata, que es el que tú representas, pues no lo vas a decir, porque estás en lo que estás, pues perfecto. Que has dicho eso. Entonces, claro, yo en lo que habla Arcadio de que ese es el buenismo, si no es el buenismo. No es el buenismo. Lo que pasa simplemente es que yo no soy un integrista, ni estoy en el Partido Socialista, ni pertenezco a los integristas, ni el poder es por el poder, ¿vale?
Ni el poder es por el poder, punto. O sea, la batalla no está en que yo quiero llegar al poder a toda costa. Y, por ejemplo, lo que se ha hecho con las políticas del nuevo gobierno de España es criticarlo todo desde el primer minuto. Eso lo tengo claro. Y se ha intentado tergiversar muchas cosas y darle vuelta a muchas cosas porque en todo se equivoca, en todo tal. Bueno, vale, perfecto. Quien quiera escuchar eso, le gusta ese discurso, pues perfecto. Yo para nada soy buenista, ¿no? En ese sentido. O sea, lo que creo, intento ser una persona coherente con mis ideas, coherentes que coinciden fundamentalmente con las del Partido Socialista. ¿Vale? Entonces, claro, hay cosas que aquí se dicen y con las que yo no estoy de acuerdo o se tergiversan. ¿Entiendes? Tú estás hablando del impuesto del diésel. Sí, pero mira, por ejemplo, ahora se van a crear 1000 y pico puestos de trabajo para que muchas personas que están trabajando en el mundo, en el campo de la cultura y científicos sobre todo, puedan tener una estabilidad. Eso a mí me parece bien. ¿Estamos en contra de eso? No. Tú has comentado, y me alegro que lo hayas dicho, lo de la protección que se tiene a los autónomos. Pues me alegro mucho que coincidamos en eso. En lo que hay que coincidir, coincidimos. Pero sí que no hay ningún problema en coincidir cuando se deba de coincidir. Lo que no se puede hacer es cualquier cosa, por lo mínimo que sea, tiene que ser ir en contra de. Yo no creo que se gane votos por eso. Bien. Cuando la gente hablaba hace tiempo del y tú más, porque la gente estaba cansada de ver tertulia, y eso lo estamos viendo en La Sexta, por ejemplo, ¿no? O lo vemos en determinados programas de Telecinco por la tarde, donde se habla de todo el mundo y ni se les escucha ni nada. Ese y tú más es lo que vacía de contenido lo que tiene que ser la política. Me quedan 7, 8, 9 minutos, una cosa así, así que vamos a repartirlo. Para Arcadio. ¿No quiere hablar más? No. ¿Sí o no? No, yo no tengo problema en lo que... A ver, yo me voy a quedar con el final. Entonces, aquí hay una cuestión que son tantos ejemplos los que me pones tú en bandeja. Claro. El tema, voy a coger el del CIS, Centro de Investigaciones. ¿No te he puesto eso en bandeja? Sí. Venga, hace bien poco, el líder del Partido Socialista, nada buenista, por cierto. Lo de buenismo yo tengo con cariño, yo digo que hace falta muchos buenistas en el mundo. Criticaba al Centro de Investigaciones Sociológicas por ahí en la hemeroteca está llena de expresiones durísimas, porque si hay una persona dura en la expresión verbal se llama Pedro Sánchez, que no hay más que tiene una colección de ataques que son por ejemplo, pues indecentes. Indecente. Oye, no, pero yo por preguntar, pues yo no sé cuál es lo que él entiende como una cosa tal, ¿no? Porque vamos, a mí que me llamen Ocupa me jode bastante. Lo primero que dijo, una de las cosas que dijo cuando estaba todavía en la oposición, era que lo del Centro de Investigaciones Sociológicas no se podía soportar, que eso era una cosa tremenda y que él, cuando llegara, él iba a hacer las cosas totalmente distintas. ¿Qué hace? Además, y coloca al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas a José Félix Tesano, que es un miembro de la Ejecutiva Socialista. Fíjate tú qué coherencia una cosa con la otra. Un hombre, además, con un peso dentro del partido importante, nada independiente. Pero es que además resulta que en los presupuestos de 2019, porcentualmente, la partida que más crece es la del CIS, la que más crece, en unos presupuestos que no van a ser aprobados, pero están ahí como expresión de voluntad de lo que quiere Pedro Sánchez para este país. Y las encuestas que ha ido publicando el CIS, ya hoy día ya son un chiste, es decir, ya no se las cree nadie. La gente, el desprestigio que ha cosechado el Centro de Investigaciones Sociológicas en 6 meses es inenarrable. Yo no lo puedo explicar aquí porque necesitaría más tiempo. Bueno, yo te pregunto, y ya con esto termino, ¿tú a quién crees? ¿A José Félix Tesano o a tus propios ojos? ¿A quién crees tú más? ¿Me toca? No, cuando me toca al final. Yo, brevemente, al día a día hay soluciones. Venezuela necesita que se solucione ya la tiranía, y en eso tenemos que estar todos. Y el gobierno de España, el siguiente paso es, ya se ha dado el paso una semana después, reconocer al el presidente del gobierno de España ya reconoció hoy al señor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Cuidado, que no es poca cosa, Ya España ha reconocido. Sí, tarde, pero lo reconoció, y a regañadientes y con la presión de la gente. El siguiente paso es instaurar la democracia, instaurar al presidente legítimo. ¿O hay alguna duda a partir de hoy que el señor Sánchez lo ha declarado presidente legítimo de que lo sea? En Venezuela, el señor Guaidó.
¿De qué? ¿Cómo que el siguiente paso? No, a ver, No, el siguiente paso, ahora, en ahora- coherencia con eso, siguiente no lo paso. va a no, hacer. es que sí, lo Es importante ahora es... traerse al el embajador que está en Caracas, eso sería el siguiente paso, cerrar la embajada de Venezuela, quitarle... Es que esa toma de decisión te obliga a eso. No Porque lo- no puedes arreglar ningún papel No lo va a en hacer, Venezuela no lo va a cuando hacer. tú has roto las relaciones con Cuando ellos. el señor Maduro solo tenga Sí. dos apoyos, Rusia y China, o no sé si alguno más. Irán y seguramente. Turquía. Irán y Turquía. Gracias por la corrección. Eso se irá resolviendo y se va a resolver con esa decisión. Con esa decisión, como la que ha tomado hoy el presidente de España, que ya había tomado. Entonces, esas son las cuestiones en que hay que ponerse. Eso, y ese es el día a día de los venezolanos. Con el tema del presupuesto, mira, las decisiones que se están tomando ahora mismo en España, la mayoría, salvo dos decretos, uno tumbado y alguno otro que ha salido, son decisiones de un presupuesto del Partido Popular, que ejercía el Partido Popular en su momento y que ahora ejerce el Partido Socialista. Esa es la realidad. Tenemos un presupuesto que en su día no servía absolutamente para nada, era una basofia, era no sé cuántas cosas más, y se está ejecutando en España. Y estos datos que están sacando el gobierno de todos los días hombre, sí, no, es que esa es la realidad, de que hay más empleo, ¿de dónde vienen? ¿De presupuestos de dónde? ¿Del Partido Socialista? No. ¿Cuál será el presupuesto del Partido Socialista? El que esté aprobado por la mayoría de independentistas que están haciendo presión absolutamente todos los días, ya lo hemos visto, han presentado una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque creen que los presupuestos son buenos. ¿De verdad nos creemos eso? Porque creen que esos presupuestos va a mejorarle la vida a los catalanes, que hay un gobierno que se está gastando dinero en embajadas y en historias de eso. No, porque creen que pueden presionar y no hay más, y esa es la cuestión que hay que resolver el día a día, tener un presupuesto decente para España, y de esta forma no se va a tener. Bueno, es un presupuesto que aumenta los anteriores en cuanto a gasto, ¿no? Es verdad que ha ido bajando el índice de desempleados, pero también es verdad que la Unión Europea sigue llamándonos la atención por las condiciones laborales en las que se encuentran muchos españoles, de ahí la subida del salario mínimo a los 900 euros. La precariedad laboral, donde hay unas grandes desigualdades sociales y mucho más, sobre todo, en el empleo para la mujer, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando desde el Ministerio de Trabajo con diferentes comunidades para hacer a 3 años un plan de empleo basada en la formación para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cuestiones dentro de lo que es el tema de la precariedad, tal. Es fácil poder conseguir trabajo, hombre, como ha ocurrido, y eso creo que está demostrado y ha salido, cuando el año pasado desde el Ministerio se envió a más de 80.000 empresas denunciando las condiciones en las que tenían a sus propios trabajadores. De esas 80.000 empresas, 20 y tantas mil cambian. Sí, yo te traigo la fotocopia cuando quieras. Entonces, además con los datos, lo publicará un medio porque lo publica un medio, pero yo te lo traigo. Pero un momentito, 20 y tantos, bueno, 80, seguro que mucho más, ¿eh? O sea, la economía sumergida, mira, la propia Unión Europea reconoce que España duplica. De las ¿Vale? empresas. Duplica. La No, economía España, submergida en las empresas. en la economía. Cuidado con No, eso. estoy hablando. Cuidado con ese dato, ¿eh? No, te estoy hablando. Según datos de la Unión Europea, España duplica Sí. la media europea en economía sumergida. En empresas. En Estabas economía hablando de sumergida. empresas. Cuidado, no mezcles, por En favor. no mezcles, yo no estoy hablando, pero estoy hablando. Sí, sí, lo estabas hablando. No, te estoy Pues se hablando de separa economía ahora de lo que sumergida. estás hablando Bueno, ahora. y lo que hizo el Ministerio, sí, envió a muchas empresas que tenían a personas contratadas, Muchas empresas. trabajando. ¿Qué porcentaje? Ahora mismo no te lo puedo dar No. porque no lo tengo, pero lo buscaré, ¿vale? No hay problema. bien. Como traje lo de la situación de los venezolanos en España que han sido abandonados en el asilo. Entonces, da la casualidad que en muchas de esas empresas, más de 20.000 cambiaron la situación en la que tenían sus trabajadores, porque se les obligaba, ¿vale?, a ser autónomos mientras que hacían el trabajo de 8 horas como cualquier otra persona. O bien se les contrataba por unas horas y resulta que estaban haciendo más horas. Y esas han cambiado. Hace poco la propia consejera de Servicios Sociales, no se lleva también temas de empleo, salió hace un par de días diciendo que habían detectado en Canarias 1.490 y pico personas con tal. ¿En Canarias? Empresas, no sé, pero que han cogido. O sea, todo eso. 1.400. Sí, pero es lo mismo. De 50.000. Es lo mismo, por ejemplo, otro gran problema que se tiene es que aquí se están haciendo tantas horas extraordinarias
que no se pagan y eso está impidiendo que se contrate a otras personas. ¿Por qué una persona tiene que hacer tantas horas Porque no se extraordinarias puede a cambio de contratar- tal? No se puede contratar a más gente. No, en las empresas estamos hablando, no en la pública. No se puede No en la contratar- pública. No se pueden contratar más gente. Porque En la el privada coste- puedes contratar lo que quieras, No, Juan Carlos. no, ¿Cómo que no? porque hay que pagarle. Y hay que pagar el costo social que representa esos contratos. Y es tan abrumador el coste que se representa, seguridad social, impuestos, no sé qué y tal, que no se puede contratar a más gente. ¿Y ustedes? Pero sí, En estos presupuestos No vuelven se puede a contratar, subir. pero yo necesito a un trabajador que haga 8 horas y prefiero que la haga esa persona para no tener que pagarle eso. De la misma manera. Yo te pido por favor que eso No, no, no. ocurre en la mayoría de las Vale, empresas. Yo no estoy hablando de mayoría, estoy dando Hombre, los si datos hablas que hay. así- Es el 25%, es el 30%. No vamos. ¿A quién quieren más? Pero ¿Al lo hay. Sordo o al CIS? Yo no sé qué encuesta electoral ganará las próximas elecciones. Bien. Ahora mismo. Ignacio, gracias por estar aquí. Arcadio, Juan Manuel, en fin, ustedes mismos. Ustedes mismos. Hasta el jueves, amigos.